a la que denominaba la madre maliciosa y términos mucho peores, porque consideraba que la madre era la que influía negativamente en los hijos para que odiaran a su padre. Eso la psiquiatría ha considerado que ni es un síndrome, porque no es una enfermedad que tenga el niño. Hay quienes han hablado, por tanto, de buscar otros términos, quitarle el término síndrome, hablar de pseudosíndrome, pero que realmente se sigue manteniendo por varias razones. Una es el interés patriarcal y machista en que se siga hablando del síndrome de alienación parental. Y lo digo como, no solo como profesor de Derecho, y yo creo que aquí tenemos que lanzar, como decía Claudia, una apuesta importante a la investigación jurídica frente a las opiniones arbitrarias y muchas veces irreflexivas que se hacen porque conocen un caso en el que el niño se lleva mal, odia a su padre, mientras que hay otros casos en los que el padre ha conseguido que odie a su madre, cuando realmente lo que estamos haciendo es manipular a esos niños y crearles conflictos de lealtades, o lo que otras personas han considerado como como una parentalización también, o un movimiento desestabilizador que lo que crea precisamente son comportamientos que los vemos hace muchísimos años los que nos dedicamos al derecho de familia. Yo siempre he dicho que cuando una persona quiera ver las peores bajezas humanas, puede pasarse no solo por los juzgados penales, sino también por los juzgados de familia. El odio muchas veces entre parejas que se querían tanto, que han tenido hijos, que han compartido momentos tan íntimos, y precisamente por eso que se conocen tanto, han acabado en un odio acérrimo, hace que los hijos sean los que realmente sufren esas consecuencias y son utilizados como moneda de cambio, y muchos también lo han planteado como un botín de guerra en la confrontación que se plantea en los procesos judiciales. El síndrome de alienación parental actualmente es un negocio para pseudoprofesionales de la psicología, de la abogacía, porque la confrontación da dinero en procesos que se compliquen mucho, que tenga que hacerse muchas actuaciones, muchas intervenciones profesionales, muchos dictámenes, muchos peritajes, y por tanto hay un interés desmedido por mantenerlo en algunos colectivos profesionales no muy favorables a buscar soluciones. Por eso yo en la conferencia en la Universidad de Zaragoza, sin considerar que la mediación familiar sea la panacea, porque hay temas que no se pueden resolver de ninguna manera, porque no hay voluntad humana de que se resuelvan, creo que sí que es un medio cada vez más adecuado que los procesos judiciales para poder llegar a situaciones viables y satisfactorias en atención a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Por eso creo que el síndrome de alienación parental, les digo, no es un síndrome, no es una enfermedad, no es una alienación entendido como una disociación mental que hace que vaya contra uno y por el otro de una manera trastornada, pero sí es parental. Y es parental porque realmente sí que se deriva de una utilización no de buena fe de los progenitores, sea de uno o de otro, que lo que buscan es algo natural como lo que comprobamos en cualquier conflicto humano. Nuestra cultura que compartimos, latinoamericana, hispanoamericana, es una cultura basada en la culpa. Cuando tenemos un conflicto, es muy difícil, nos cuesta mucho y hay que ser muy maduro para reconocer los propios errores. La parte más fácil es acusar a los demás de nuestra frustración, de nuestros fracasos, de aquello que consideramos negativo, porque el conflicto lo hemos enfocado como algo negativo, no como algo natural, que es lo que es, que realmente nos sirve para crecer. Muchas veces las personas que han pasado por un divorcio, después de un tiempo nos dicen, menos mal que me divorcié, ahora sí que estoy bien, pero en aquel momento qué mal lo pasé con aquel duelo, ¿no? La culpa hace que cuando tengamos una discusión con un amigo,
y también con la pareja, busquemos a nuestros aliados, amigos y amigas a los que les contamos lo mal que lo hemos pasado para que nos den la razón. No admitimos que nos digan que nosotros somos culpables de nada, sino que nos consuelen y que nos atienden. Por eso los profesionales también se dedican a resolver nuestros problemas, a los que les dejamos muchas veces como si fueran de ellos y no, siguen los problemas. Y eso es lo que se hace con los hijos también. En ese enfrentamiento se busca aquella persona, aquel aliado que es más cercano y que ha compartido también esa relación familiar para muchas veces privarles de lo que debe ser su infancia. Por eso se habla aquí de esa parentalización muchas veces. Y ahí sí que yo creo que los adultos que estamos en una... Cuando hablamos de los derechos de la niñez, a mí me gusta mucho hablar también de los derechos de la mujer, porque en la patria potestad, que es de lo que estamos hablando, sus orígenes en el derecho romano eran la de dominio patriarcal del padre, del pater familias, sobre la mujer y sobre los hijos. Eso ha ido evolucionando paulatinamente para legalmente al menos determinar principios de igualdad en la, ya no llamaríamos patria potestad, los más recientes textos legales hablan de responsabilidad coparental o de potestad parental, quitando la patria porque realmente es un término patriarcal, como no puede ser de otra manera, diciendo que era el cabeza de familia, el pater familias, el que mandaba sobre la mujer y los hijos. Pero si sobre la mujer ya no aceptamos, al menos legalmente, que el hombre mande, aunque socialmente todavía queda mucho por andar en el principio de igualdad entre hombres y mujeres, seguimos manteniendo ese yugo, esa dominación sobre los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que nuestros niños son nuestra propiedad, son nuestros hijos y que quién mejor que nosotros para decidir lo que tienen que hacer, cómo tienen que estudiar y qué tienen que hacer en todo momento, guardar obediencia e incluso corregirles, no siempre de la mejor manera. Eso hace que el cambio que pretendía la Convención de los Derechos del Niño, que ya ha cumplido más de 30 años, más de 3 décadas, todavía esté solo en lo formal. Porque tenemos un adultismo, un adultocentrismo en la ley que determina que, aunque digamos que el interés superior del niño es lo que nos debe mover, muchas veces ese interés superior lo decidimos los adultos más pensando en nuestros intereses que en los de los niños, niñas y adolescentes, más que en los hijos. Y ahí es donde, en los supuestos de crisis familiar, es donde aflora este mal llamado síndrome, que todos entendimos porque realmente sí que hay una situación donde hacemos al niño responsable, le quitamos de su etapa de desarrollo, de su etapa de derecho a jugar, a crecer y a ser feliz, en definitiva, de relacionarse sanamente con ambos progenitores, para delegar en ellos esa tensión emocional que suponen las frustraciones de la pareja, de entre los adultos, por su mala comunicación. Los niños, por tanto, generan aquí una situación clarísima. Crecen antes de tiempo, porque les estamos poniendo en situación y tienen que tomar partido, y lo toman muchas veces pues haciendo de protectores de quien consideran más débil, más perjudicado, quien les convence más. De la misma manera que a veces a un hermano mayor le decimos que cuide de los hermanos pequeños y se pone en funciones que no le deberían corresponder, incluso desde bien pequeños, pues aquí ocurre lo mismo. Les convertimos en aliados y eso hace que esa madurez precoz no sea la más positiva. Por tanto, porque no les permitimos disfrutar de su etapa de desarrollo. Es lo que deberíamos hacer, que sean niños, que sean adolescentes, porque no son ni nuestros amigos, ni nuestros cómplices, sino que ellos son titulares de un derecho a vivir en familia, que significa a tener unos progenitores que se desarrollan, que se comunican con madurez y cordialidad, y con respeto sobre todo. Por eso muchas veces hacen falta profesionales. La mediación familiar lleva más de 10 años, más de 20 ya, desde los años 90, no, yo diría ya 30 años en España trabajando muchísimo. La primera ley ya ha cumplido más de 20 años
y se van perfilando técnicas que permitan, a través de ayuda profesional, ayudar a que los niños, niñas y adolescentes pues, puedan adaptarse, sin traumas, a una situación que significa realmente una decisión tomada unilateral o consensuadamente para no continuar una relación sentimental que no era fructífera. Y qué mejor para un niño que tener a dos padres o dos progenitores que le quieren en situación feliz y sana, que no que estén con él y sin quererse se lo hagan pasar mal. De hecho, las nuevas tendencias en el Estado español introducen también una figura reciente, que es la de la coordinación de parentalidad, que está en ciernes todavía, que se intenta plantear como la ayuda profesional por personas formadas en mediación, que fuera del juzgado hagan que los progenitores intenten llegar a acuerdos en lo cotidiano. Se trata de aquellas situaciones detectadas ya en los juzgados de familia, de familias enquistadas en la judicialización de su vida, que cada semana van al juzgado a denunciarse, a demandarse por incumplimientos reiterados de la otra parte. Y que el juez realmente, y es algo que tenemos que aprender, por eso para nosotros el máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona lo planteamos multidisciplinar, porque los juristas no podemos dar soluciones. Ni las leyes, ni las sentencias pueden conseguir que dos personas se respeten. Eso es extrajudicial, es extralegal. La ley sí que da unas pautas de responsabilidad y de obligaciones económicas y personales, porque los deberes parentales son deberes, son obligaciones, son responsabilidades, no son derechos. Los derechos los tienen los niños a vivir y crecer atendidos por aquellos adultos responsables, como su nombre indica, responsables. Y ahí necesitamos la ayuda de equipos interdisciplinares del ámbito social, psicológico, que nos ayuden también a los juristas a canalizar esa situación. Los que nos dedicamos a la mediación, a la coordinación de parentalidad, a las técnicas de gestión extrajudicial de conflictos, vemos que fuera del juzgado sí que conseguimos resultados satisfactorios. En un juicio, las personas salen insatisfechas, incluso aunque hayan ganado, porque los costes no solo económicos, sino emocionales de un proceso judicial son enormes. Se ha tardado mucho y no nos han dado la razón que esperábamos, porque la ley no da razones. Aplica justicia legal, que no siempre es la justicia material o la que nosotros deseamos que se nos reconozca. Por eso tenemos que buscar, sobre todo en el ámbito del derecho de familia, otras alternativas que nos permitan llegar a situaciones más satisfactorias. Los supuestos de crisis familiar, como los conflictos, no tienen por qué ser negativos. De hecho, hemos tomado la decisión de separarnos precisamente para encontrar nuestra situación feliz. Así que debe ser considerado desde esa perspectiva de crecimiento. Pero a la vez debemos buscar el consenso de los progenitores, que aunque entre ellos se odien, tienen que buscar ese punto en común que es la atención de los hijos, en la que normalmente encontramos un consenso. Queremos lo mejor para mí, quiero lo mejor para mi hijo, no para la otra parte, pero sí para mi hijo. Pues ese consenso es lo que tiene que trabajarse por un profesional para que realmente se supriman los reproches, las situaciones de malentendido, de animadversión entre la pareja en esa relación horizontal y se centren en la relación vertical, porque ya dejan ustedes de ser pareja, van a cambiar y van a ser muy felices, pero seguirán siendo progenitores y por tanto no tienen que causar dolor en sus hijos. Por tanto, ese es el ideal en el que buscamos siempre modelos de custodia compartida, pero nos hemos dado cuenta también que nuestra ley que pretendía introducir la custodia compartida o una guarda alterna proporcional entre los dos progenitores,
solo funciona si hay una buena comunicación, si realmente hay una relación sana, porque si no, no puede funcionar la custodia compartida porque es un auténtico viacrucis para ese niño. La mediación lo que busca precisamente es pasar de las versiones, posiciones, culpas, odios que están a flor de piel a los intereses, pero no nos quedemos en los intereses, que significa, bueno, ya sabemos que lo has pasado muy mal y que no quieres estar con esa persona, pero ¿tú qué quieres ahora en tu vida? Eso es tu interés. ¿Cómo quieres vivir? Pero no te quedes ahí de cómo quieres vivir, porque tenemos el riesgo que nos digan, yo lo quiero todo para mí. Tendencia también humana y natural. Y que no tenga nada la otra persona, sino vayamos a las necesidades reales de qué crees que es lo más justo. Pero ya no para ti, sino para una cuestión de orden público como es el interés superior de tus hijos, lo mejor para ellos. ¿Cómo quieres que vivan ellos? Y ahí es donde tenemos que trabajar ese vínculo afectivo, sano, para que realmente podamos tener una relación idónea, viable, y donde se cumpla el derecho del niño, repito, a relacionarse de manera sana con ambos progenitores. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las sentencias que tuve que poner en un caso donde una madre viuda no dejaba que el niño viera a sus abuelos paternos. Y los abuelos paternos tuvieron que poner una demanda judicial porque querían ver a su nieto y la madre viuda, que era su nuera, no quería dejar que vieran a sus nietos. Cuando hablábamos con ella, ella nos decía que ellos no entendían que ella hiciera su vida, que tuviera una nueva pareja y que la criticaban mucho delante de los hijos y que por tanto había optado por romper esas relaciones. Pero tuvimos que determinar por un derecho del niño, que él nos dijo, ese niño, porque recordemos también que los niños tienen que dar su opinión a partir de los 12 de manera obligatoria, e incluso menos. Si vemos que tienen madurez suficiente, los niños nos dan mucha opinión sana y nos damos cuenta muchas veces, eso que dicen los niños están manipulados, eso no es verdad, no es verdad. Los niños dicen lo que sienten muchas veces y también reflejan lo que creen. Y uno tiene que ser suficientemente sagaz, pero además tiene que contar con profesionales, porque un juez no es un profesional de la psicología y tenemos que venir asistidos por equipos psicosociales que nos determinen en qué casos el niño está actuando de una manera abierta y sincera o está protegiendo a alguien o actuando como haríamos cualquier adulto, cuando vamos a declarar en un juicio a favor de un amigo y a decir las bondades que tiene. En estos casos tenemos que, por tanto, trabajar esos síntomas que sí que existen, pero que no son de síndrome, no son de enfermedad, sino que es un desajuste que se produce en las relaciones personales, lógica, porque la crisis familiar, aunque sea una oportunidad de cambio y de transformación, por nuestra cultura lo vivimos también con un duelo, con un periodo de cierta frustración, de culpa incluso, y a veces propia, que se tiene que trabajar. Y por tanto, hay que reconocer la legitimidad que tienen todas las personas que intervienen. Aunque la decisión de divorciarse sea de la pareja, los niños tienen que participar en la recomposición de los intereses familiares, de las medidas que surjan con posterioridad. Él no decide la ruptura, pero sí tiene mucho que decir sobre cuáles son sus deseos, sus opiniones, y eso el Comité de los Derechos del Niño en aplicación de la Convención lo ha dejado muy claro. Hay que dar a los niños la importancia que tienen en el ejercicio de sus derechos y dejarles que los ejerzan responsablemente, porque es la única manera que conozcan también sus deberes y el plano emocional en el que se mueven. En toda ruptura tenemos esos dos tipos de vínculo, el vínculo conyugal o de pareja, pero también el vínculo parental, la relación paterno-filial o materno-filial, que hay que plantear también desde los diversos factores que se producen en cada caso. Se dan factores culturales, se dan factores emocionales,
hay que también ver la historia que ha seguido cada cónyuge, las familias de origen también son muy importantes, lo que se ha vivido, y por tanto, tanto la conyugalidad o la relación de pareja como la parentalidad, la relación vertical, influyen sobremanera en la gestión de ese momento tan trascendental como es recomponer la relación familiar. Relación familiar que deja de ser convivencia todos juntos a muchas veces una separación en la que hay que repartir tiempos y sobre todo en la que hay que aprender. Yo en aquella sentencia les decía, sobre todo, y de una forma muy seria, yo no sé si me hicieron caso después, porque ya no seguí las vicisitudes, ¿no? Pero yo les decía muy claramente que se les daba un régimen muy limitado a los abuelos por el derecho del niño a ver a sus abuelos, porque decía que les quería y los quería ver. Por tanto, era clarísimo que el niño reconocía a sus abuelos y que los quería y les tenía mucho cariño. Por tanto, los abuelos tenían en momentos señalados también que tener la oportunidad de relacionarse con su nieto. Pero yo dije muy claro, si los abuelos utilizan esa oportunidad para cuestionar a la madre, se acaban las visitas. Pero también a la madre. Si la madre impide de alguna manera el derecho de su hijo a relacionarse con sus abuelos, a los que quiere, puede llegar a tener, que es la única vía que tenemos en derecho de familia, una sanción que significa a veces la retirada de la guarda de la tenencia de ese hijo durante una temporada porque no están cumpliendo con sus derechos. Y eso es más serio de lo que nos parece. El niño tiene derechos, es titular, lo dice la Convención, y por tanto tenemos que reconocerlos. También deberes, pero es que los deberes son precisamente sus derechos ejercidos de manera responsable. Y ahí es donde ese proceso de adaptación que supone un divorcio, tenemos que suprimir lo que sería la angustia, que es lo que se genera con este falso síndrome de alienación parental, situaciones de angustia, situaciones de conflicto de lealtades, por una adaptación sana a esta nueva situación que incluso puede ser muy positiva porque va a encontrarse dos progenitores que viven libremente la vida que quieren llevar, que no era estar juntos. Sin embargo, como les digo, no hemos aprendido y ese mal llamado síndrome de alienación parental nos tiene que hacer reconocer, nos tiene que permitir que reconozcamos o hacer una autocrítica, ¿no? La mala gestión que las personas adultas hacemos de esas rupturas sentimentales, ¿no? Donde lo que se refleja en esos síntomas es una campaña de denigración de un progenitor al otro, a veces con eso que le llamamos aquí un lavado de cerebro, donde transmitimos ese odio, queremos buscar los aliados y esa persistencia, ¿no?, en solo reconocer lo malo que nos han hecho hace que realmente consigamos que nos den la razón muchas veces. Esa irracionalidad en la conducta o falta de ambivalencia, el no reconocer los aspectos positivos que tenga como madre, que tenga como padre, hace que la frustración de la ruptura de la pareja se traslade, ¿no? Que el niño haga suyos esos odios que existen entre la pareja y que a veces genere ese apoyo automático para el que considere el progenitor más desvalido, más débil, y a veces se generan sentimientos o situaciones emocionales indebidas, ¿no?, como una falta de remordimiento frente al que considera ese progenitor cruel que le ha hecho daño, por ejemplo, a su madre o a la inversa, emociones impropias de su edad. También lo vemos que los niños describen en la exploración judicial o en cuando se les escucha historias o opiniones que no son propias de su edad mental o de su madurez. E incluso esa animadversión a veces se traslada a toda la familia del progenitor que se considera odiado. Por tanto, lo que estamos determinando aquí es esa cosificación adultista, esa utilización, ¿no?, de los hijos como cómplices o aliados, que no es una alienación,
pero que realmente en los procesos de mediación se ve muy claro. Si la potestad parental ya no es patria potestad, ya no hay una jerarquía patriarcal del padre, del cabeza de familia, sino que los responsables son ambos progenitores en plazo de igualdad, tiene también que reconocerse la participación de los hijos con sus opiniones en todo lo que suponga su propia vida, su propia existencia. Y eso, según van creciendo, es más importante todavía. Esa responsabilidad al final es una responsabilidad de todas las personas que componen todo el núcleo familiar. Esa proximidad afectiva es lo que debe cuidarse muchas veces con terapias que van más allá de la mediación familiar, terapias familiares o incluso tratamientos en el caso en concreto. Esas situaciones, como decía, parten de realidades que todos vemos en los juzgados de familia. Y eso a veces nos hace equivocarnos, ¿no? Yo por eso soy muy respetuoso con aquellas personas que me dicen, sí, sí que hay la alienación parental, porque realmente están hablando de situaciones que ven que no son alienación parental, que no son ningún síndrome, pero sí que es un proceso de animadversión que provoca cualquier conflicto mal gestionado. Y generalmente la judicialización es la peor gestión de un conflicto familiar, porque incentiva esa situación adversarial en la que cada vez es más complicado llegar a acuerdos. De hecho, la mediación aquí muchas veces se está utilizando como derivación judicial, que el juez lleva a cabo lo que se llama la mediación intrajudicial, que no es otra cosa que derivar a un mediador o mediadora familiar aquellos casos que cree que podrían llegar a algún acuerdo, pero resulta difícil porque ya han comenzado con sus abogados en un proceso contencioso, en un proceso de confrontación. La mediación es voluntaria, por tanto no se puede obligar a nadie y es autocompositiva, o sea, permite incentivar que sean las propias personas las que crean o lleguen a los acuerdos que consideren más idóneos, más viables, poniendo las cartas sobre la mesa. Y ahí es donde un buen mediador o mediadora profesional es clave a la hora de poder desarrollar multitud de técnicas, que por eso los que nos dedicamos al ámbito del derecho de familia creemos y también dirigimos másters en mediación familiar, buscando también con una buena formación que el mediador sepa como un camaleón adaptarse a las personas y a las situaciones conflictivas para pasar de las versiones, de las posiciones, que es lo que vemos en las demandas y las contestaciones de la demanda en el juzgado, a los intereses, pero no quedarse ahí en los intereses, en lo que buscan, sino a las necesidades, a aquello con lo que se sentirían satisfechos realmente, pensando no solo en sí mismos, sino también en las otras personas, porque no puedes desaparecer ni hacer que el otro desaparezca. Por tanto, eso se tiene que recomponer desde esas necesidades que se plantean con la asertividad. Y la asertividad genera, a través de muchas técnicas, resultados mágicos. Eso de que te tengas que poner en la piel de la otra persona y decidir, incluso a veces con juegos que a mí me parecerían que muchos adultos dirían, no, yo no quiero participar, pero yo he visto cómo personas muy formadas, hechas y derechas, participan en simulaciones, en técnicas de intercambio de zapatos, de sombreros, de mirada desde el balcón, de ventilación de emociones, en las que realmente han llegado a desnudar sus propios prejuicios, porque estamos llenos de prejuicios y a veces de ideas preconcebidas que no siempre son las más sanas. Por tanto, el conflicto familiar, que se presenta de distintas formas, con distinta intensidad, tiene que adaptarse a la dinámica para que podamos llegar a la solución más idónea. Normalmente cuando
nos encontramos con situaciones muy maduras es en aquellos casos en los que ya se presenta en la propuesta de convenio regulador una relación de custodia compartida por los progenitores que se aceptan. Yo he llegado a ver incluso situaciones en las que se ha solicitado el divorcio con la petición de seguir viviendo juntos en la misma casa, ya no como pareja, sino como amigos, por una cuestión económica, porque ninguno de los dos quería volverse a casa de sus padres a determinada edad, diciendo, no, no, pero es que el amor se acabó, pero vamos a seguir compartiendo piso, compartiendo gastos y conviviendo con nuestros hijos. Y vamos a cada uno a hacer nuestra vida, vamos a recomponer nuestras relaciones. Incluso en algunos casos he visto que eso ha funcionado. Pero eso exige una madurez tremenda, una situación en la que se ponga por delante el interés de los hijos realmente y el respeto a los demás. Por tanto, hace falta una transformación importante. Por eso estamos en una situación difícil, tanto en países hermanos, no solo Paraguay, sino México, Perú, sino también en España, en temas de violencia de género, donde las mujeres son víctimas y acaban muchas veces con su vida, pero también los hijos son víctimas directas de esa violencia de género. Porque esa violencia, muchas veces innata o desbocada, es una falta de capacidad para controlar los instintos, para no ser animal y ser racional. Y eso es signo de madurez, es habilidad. Habilidad que las mujeres tienen mucho mejor aprendida que los hombres. En cuanto a la falta de violencia física, en cuanto a la falta de agresión. Y de hecho, los números cantan, ¿no? Aquí hubo un gran debate en el año 2004, cuando se planteaba que por qué se creaban juzgados de violencia sobre la mujer y no de violencia sobre el hombre, porque también había algún caso de algún hombre que había sido maltratado por una mujer. Yo estaba tan cansado de decir que era por los hechos, por los contadores de mujeres muertas, que se justificaba que hubiera una ley especial y creación de juzgados especiales, que al final yo decía, pero ¿por qué no les han dejado que también pongan que puedan ir los hombres a ese juzgado de violencia? Porque realmente serían casos tan anecdóticos que da igual, que vayan, no hay ningún problema. Veríamos ahí que la igualdad no se da. Y en los procesos de familia nos damos cuenta muy claro que aunque digamos que tenemos un principio de igualdad en la atención por los progenitores a los hijos, ese principio de igualdad socialmente todavía no existe. Por eso las mujeres son las que cuidan de los hijos mucho más, aunque hay excepciones, las que reciben las pensiones de alimentos o compensatoria más que los hombres, salvo excepciones, de nuevo, y las que son más idóneas para atender a los hijos, sobre todo en la primera infancia, de nuevo, salvo excepciones. ¿Cuál es el ideal? Que eso vaya cambiando. Que la mujer realmente se independice totalmente, no solo profesionalmente, sino en el ámbito de familia, que el hombre no sea un ayudante o un colaborador, sino que sea un corresponsable en la atención de los hijos, en su crianza, en su atención y protección integral, pero para eso tenemos que avanzar y la ley sola no puede. Aunque la ley diga igualdad, esa igualdad social todavía no la hemos conseguido. Y a los juzgados de familia es donde lo vemos. Y precisamente hay que tener mucho cuidado con el síndrome de alienación parental porque puede convertirse precisamente en un arma de ese patriarcado, de ese machismo que quiere revitalizarse. La misma estrategia que se sigue cuando dicen que hay muchas mujeres que ponen denuncias falsas en los juzgados de violencia de género porque les dan más derechos, cuando eso no es así, sino que realmente lo que se constata es la invisibilidad que hay en la violencia de género. La gran cantidad de mujeres que no denuncian por vergüenza, por miedo, incluso por autoculparse de esa situación. Es lo que las Naciones Unidas ha considerado el síndrome de la mujer maltratada. Mientras que el maltratador ejerce su situación de poder, no solo mental, sino también física. Y aquí también
corremos ese grave riesgo de, si regulamos o le damos pábulo a lo que un chalado desacreditado en su círculo científico, que es la psiquiatría, creó, lo que estamos haciendo realmente es avalar a esa discriminación que se va a producir, machista y contraria a los derechos de la mujer. Tenemos que buscar otras vías, y otras vías significa buscar cómo cumplir con el derecho del niño a relacionarse de manera adecuada y sana en pro de su libre desarrollo de la personalidad, de sus derechos reconocidos por la Convención, con ambos progenitores, con los abuelos, con las familias extensas, con los parientes y también con allegados, con cualquier allegado. Ningún progenitor puede prohibir a un niño que se relacione con una persona, salvo que sea contraproducente para él, salvo que vaya contra su interés superior, salvo que le esté creando cualquier perjuicio. Y ahí es donde tenemos que incidir. Las relaciones de síndrome de alienación parental, mal llamadas, lo que están ocultando es una realidad, y es la utilización maliciosa de los niños como botines de guerra, como monedas de cambio en los procesos judiciales, como estrategia, muchas veces, para atacar a la otra parte a la que se le odia. El derecho de familia, por tanto, como ven, es mucho más que derecho. El derecho de familia, igual que los derechos de la infancia y la adolescencia, son mucho más que derecho. Son expresiones que tienen mucho que ver con nuestras relaciones socioafectivas, con nuestra situación emocional, con nuestros sentimientos. Y es ahí donde tenemos que encontrar la solución. Es ahí donde tenemos que trabajar para que se produzca una transformación, y ahí hay una técnica muy importante, es la mediación transformativa muy aplicada en el ámbito de familia, para cambiar actitudes, cambiar comportamientos y conseguir realmente que se cumplan los derechos de la infancia y la adolescencia. También la mediación circular narrativa nos está ayudando muchísimo, porque nos permite reformular las propias historias para que las personas se den cuenta que con sus actitudes están haciendo daño no solo a la otra parte, no solo al excónyuge, por ejemplo, a la expareja, sino también a sus hijos. No es la mejor forma. Claro, yo me acuerdo en aquel caso que les contaba de los abuelos y de la madre, cómo la madre estaba muy recelosa de que los abuelos vieran de que los abuelos vieran a su hijo, pero la abuela, yo recuerdo que se puso a llorar porque decía que ella sí quería mucho a su nieto y que no pensaba que le estaba haciendo tanto daño cuando criticaba a su madre porque tenía un nuevo novio, una pareja con la que estaba intentando rehacer su vida, ¿no? Que no lo había pensado, que pensaba que, claro, era ese conflicto de lealtades muchas veces. Ella pensaba que defendía la memoria de su hijo pues de la peor forma, porque no había caído que, como lo estaba haciendo daño. No solo a la nuera, sino también a su propio nieto. Y creando una situación indebida. Por tanto, ahí hay que trabajar esa reformulación positiva de las relaciones, esos sentimientos encontrados, intentar prescindir de lo malo, como hemos hecho ahora con el coronavirus, es decir, nos ha caído esto, vamos a ver qué bueno sacamos, la naturaleza se está recuperando, estamos aprendiendo que había muchas cosas materiales que son superfluas, que no las necesitamos, estamos aprendiendo que hay temas que realmente son más importantes. Eso es verdad que va a causar muchos divorcios. Estoy convencido que tanto tiempo en las familias juntos cuando no se estaban viendo puede crear situaciones de mucho conflicto, pero también a la inversa nos puede convertir en ver lo importante que es no estar solo, sino tener esos apoyos familiares, tener esos resortes, no pasar esta situación en soledad. Por tanto,
el proceso judicial que acaba con una sentencia que no satisface a nadie, ni siquiera al que se le pueda dar más parte de razón, porque siempre hay esos costes que generan mucha insatisfacción, no se da en la mediación familiar, que incluso en muchos casos en los que ni siquiera se ha llegado a acuerdos, nos dicen las partes que lo han pasado bien o que se han sentido satisfechas porque han sido escuchadas, porque han podido dar su opinión, porque lo han hecho, bueno, que salían contentas incluso sin acuerdos o con acuerdos parciales, ¿no? Por tanto, esa es la idea que yo quería transmitir, sobre todo, y es lo que estuvimos trabajando en esas jornadas de la Universidad de Zaragoza, cómo la mediación surge con ese intento de desmentir el lema de que los conflictos se resuelven a través del enfrentamiento, sino que hay otras opciones, hay espacios en los que a través de la gestión profesional podamos reconocer buenos resultados y buenas prácticas para atender a los derechos de la niñez y la adolescencia. Yo sé que no es un tema fácil, yo sé que es un tema que nos va a generar mucha polémica, porque los que lo trabajamos sabemos que se dan muchos factores en los que no encontramos esa madurez que tenemos que seguir trabajando entre las personas adultas para reconocer que nuestra familia no está compuesta solo por una relación de pareja, sino por mucho más, y que esos seres, no por tener menos edad, tienen menos derechos, y esa es un poco la clave en la que tenemos que seguir trabajando. Yo sé que Claudia se va a encargar sobre todo de moderar algunas preguntas, debate, reflexiones. Yo quiero que sepan que van a tenerme siempre a disposición, que me gustaría también que cuando vengan a Barcelona, porque esto va a recuperarse, yo realmente quiero volver a Paraguay y también a otros países pronto, ya lo echo de menos, porque la pantalla nunca va a poder sustituir lo que es nuestra cercanía y el calor humano. Cuenten con mi colaboración para lo que necesiten en la Universidad de Barcelona. Yo creo que después de este paréntesis ya se anhela un cambiazo real, una revolución, pero que sea para mejorar y sobre todo, como les decía, para valorar más lo inmaterial, lo esencial, que es la salud, sobre todo, nuestro ecosistema, nuestros recursos naturales y sobre todo los afectos, el calor. Quizá, como les decía, tengamos mucho trabajo en el ámbito del derecho de familia, también de la infancia, pero seguramente también se tomarán decisiones más trascendentales después de toda esta etapa para nuestra propia vida. Después de comprobar, especialmente, como les decía al principio, la fragilidad y la duración tan efímera que tenemos como seres humanos y tan incierta, que puede cambiar de un momento para otro y que significa que tenemos que empezar a sacar lo mejor de nosotros mismos y no solo vivir felices, sino que los niños, niñas y adolescentes también consigamos que lo vivan. Muchas gracias. No, realmente muchas gracias, doctor Carlos Villagrasa. Como siempre, magistral tu intervención y tan clara y sencilla como hay que hablar el derecho. Así que creo que ha sido de mucha utilidad y tenemos bastantes preguntas muy claras también que nos hicieron llegar y se fueron dando reflexiones aquí en el chat a la vez que hablabas. Quiero también recordar que el doctor Carlos Villagrasa es con mucho honor, ¿verdad? Es miembro docente de nuestra maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la UNIDE, de la Universidad Iberoamericana, que precisamente estamos iniciando este jueves 21 y están todos invitados a participar. Para eso vamos a pasar en el chat también la información de contacto y agradeciendo siempre al doctor Villagrasa que nos acompañe. Esperamos ya que sea de manera presencial porque el módulo que va a desarrollar está asignado en noviembre, así que ojalá ya sea de manera presencial. Bien, entonces las preguntas que tenemos las doy de a uno, ¿verdad? Porque tenemos varias, mejor que te las voy diciendo de a una. Entonces la primera es, el sujeto activo que genera estas prácticas alienadoras
no obstante, el origen teórico del síndrome en la actualidad puede ser no solo la madre, el padre o incluso una persona distinta a la relación de pareja, por ejemplo, la nueva pareja, un abuelo, como decía alguna persona en el chat. Entonces, esto es así, preguntaban si esto es correcto, esta interpretación, la alienación o esta situación puede darse por otros miembros también del entorno cercano del niño. Así es. Tenemos, precisamente para desmontar esa teoría, que como les decía, se basa sobre todo en que priva contra la madre, era una teoría bastante machista contra la madre, que se llamaba maliciosa, ¿no? Por Richard Gardner precisamente, nos permite que la confrontación que se puede llevar a cabo en un divorcio, en una crisis familiar, pueden participar otras personas. Yo por eso quería expresamente poner el ejemplo de los abuelos paternos de la nuera que se había quedado viuda, porque a veces terceras personas o personas de la familia extensa, incluso amigos, allegados, amigos de los hijos, pueden plantear esa situación, ese conflicto de lealtades. Yo creo que es más fácil hablar de la parentalidad y de la parentalización, ¿no? Lo podemos encontrar así en muchos tratados, que es hacer que el niño tome partido y asuma decisiones que no le corresponden y precisamente se dejen de lado aquello que a él realmente le debería corresponder, que es ese derecho a ser tratado correctamente y a relacionarse de manera sana con ambos progenitores. Lamentablemente, en nuestra cultura, al contrario de lo que ocurre con las anglosajonas muchas veces, pero en nuestra cultura latina, muchas veces visceral, impide que demos ese paso más allá, ¿no? Que trascendamos de la confrontación inicial, de la relación adversarial, vayamos a una relación pacífica de recomposición familiar. Bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su opinión respecto a que las legislaciones, digo bien, efectúen una modificación con la finalidad de incorporar la figura de la alienación parental? Eso también ya se vio en algunos países. Sí, así es. Ha sido un riesgo importante y además, como oculta precisamente una de las estrategias del patriarcado, es esta. Es la de, con una frase corta, un titular, conseguir aliados. Conseguir aliados, y aquí lo consiguen porque el síndrome de la alienación parental, yo creo que ni su creador hubiera sospechado que hubiera tenido esa trascendencia mundial como ha tenido y haya calado de esa manera, que incluso en algunos intentos legislativos se han pretendido incluir como un síndrome cuando ya les decía que no está admitido así por la ciencia, ¿no? Lo mismo nos ocurriría si y en algún país dijéramos pues, que habría que regular la homosexualidad como enfermedad. Sabemos que no lo es por la Organización Mundial de la Salud, sabemos que tampoco las personas transgénero ya están incluidas por la Organización Mundial de la Salud, pero si nos vamos a un país árabe o a un país subsahariano de África, allí lo tenemos penalizado y consideran que efectivamente son relaciones contra natura y enfermos. Y así se les considera. Y por tanto vamos a llegar a encontrar normas donde se convierte en una patología, algo que es una libertad del ser humano. Pues bien, aquí ocurre lo mismo. Salvando las diferencias, estamos patogelizando, estamos convirtiendo en enfermedad lo que no lo es una tendencia emocional que detectamos ante cualquier conflicto personal. Es como si dijéramos que todos nuestros amigos que nos dan la razón cuando les decimos que nos hemos peleado con alguien porque nos ha tratado mal,
Y nuestros amigos nos dan la razón diciendo, tienes razón, menos mal que has cortado con esa relación porque esa persona no te convenía y no era buena para ti. Pues mira, todos esos son alienados mentales con un síndrome que tienen, no se nos ocurriría. No se nos ocurriría decir, mira, es que todos estos están enfermos y están alienados porque me están dando la razón. Pues eso es lo que estamos haciendo con los niños, porque realmente a los niños los estamos cosificando de nuevo. A los niños, los que trabajamos los derechos de la infancia hace mucho tiempo, sabemos que es muy difícil reconocer de verdad derechos del niño, suyos, como titularidad, con ejercicio propio, y sin embargo, es muy fácil que ante un atentado, un delito cometido por un niño de 11 años, digamos, hay que bajar la edad penal o hay que hacer que cumplan sus obligaciones, porque menos hablar de derechos y que cumplan sus deberes. Eso es una constante que oímos muchísimo en el ámbito de los adultos, cuando no les estamos dejando todavía ejercer sus derechos, que sería la mejor forma de que reconociesen sus deberes, porque si cumplen con sus derechos, se darán cuenta que ejercer derechos significa encontrarse con otros niños, con otras personas que también tienen derechos y que sus derechos tienen un límite y llegan hasta ahí. Y por tanto tienen que respetar los derechos de los demás. Es lo que se llama colisión de derechos, que para poder conocer esa colisión de derechos es aquello de la libertad mía acaba donde empieza la de los demás. Tenemos que tener libertad para experimentarlo. Si no, nunca vamos a madurar en ese sentido. Sano. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con un pedido de aclaración. ¿Cuál es el nombre entonces, dice, el nombre teórico o técnico, mejor dicho, del proceso por el cual el padre o ambos toman de rehén a los hijos para sacar ventaja, hacer daño a la otra parte? Aquí realmente lo que se produce es lo que se ha denominado cada vez más como un conflicto de lealtades, porque al niño se le hace partícipe de que si quieres estar conmigo tienes que estar con el otro. Es aquella frase que nunca tiene que hacer un juez ni nadie cuando hay un divorcio, que está prohibida hacer de a quién quieres más o con quién te quieres ir, con papá o con mamá. Porque al niño le creas ese conflicto de lealtades. ¿Cómo? Es que tengo que elegir, pues yo los quiero a los dos, ¿no? ¿Cómo que a quién quiero más? Pues no lo sé, al final parece que les tenemos que decir, no tienes que decir a alguien, ¿no? Pues ese conflicto de lealtades es en suma lo que estamos creando. También se habla de parentalización, no de síndrome de alienación parental, sino de parentalización, que significa, lo podrán encontrar también en varios tratados de derecho de familia, en forzar a que el niño tome actitudes propias de los adultos y contrarias o no idóneas a su momento vital. Es decir, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es que en vez de preocuparnos porque el niño juegue y sea feliz, le estamos transmitiendo problemas de los adultos, odios de la pareja. Muy bien, la siguiente pregunta tiene que ver también con, según lo planteado, o se pregunta si es una afirmación, los derechos del niño deben entenderse estrictamente relacionados con los derechos de la madre. Si esto es una afirmación suya, frente a esta afirmación se plantea una duda. ¿Cómo se hace para revertir o enfrentar la jurisprudencia que pareciera que tiende a dar una cierta preferencia a la madre por sobre el padre en las decisiones judiciales? Claro, aquí tenemos varias cuestiones que podríamos reconocer, pero que no tenemos demasiado tiempo. Es cierto que no es lo mismo la maternidad que la paternidad, porque la maternidad es un proceso también en la procreación distinto a la participación que tenga el padre. No debería después ser distinto en lo educativo ni en la atención, pero todavía las cuestiones sociales pesan demasiado. Sin embargo, desde el año 1989, por tanto hace más de 30 años, la Convención intentó diferenciar lo que eran los derechos de la mujer, los que eran los derechos de la madre y los que son los derechos de los hijos, como titulares de sus propios derechos. No tienen nada que ver.
Y por tanto, hay incluso un buen movimiento de juristas, y yo me incluyo en ese movimiento, que consideramos que los derechos de la niñez no son derecho de familia. Tendríamos que empezar en las carreras de derecho a sacarlos del derecho de familia para convertirlos en derecho de la persona. Por eso nosotros, cuando hicimos el máster en Derecho de Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona, tenemos dos módulos muy diferenciados. Por un lado, familia, procesos matrimoniales, y por otro, infancia, derecho de la persona y capacidad. De hecho, en los derechos de la infancia o de la niñez y la adolescencia, a mí me gusta más hablar de niñez que de infancia, en los derechos de la niñez y la adolescencia hay mucha conexión no con el derecho de familia, sino con el derecho de las personas con discapacidad, que es otro de los colectivos que tiene una convención o un convenio internacional desde el año 2006, 2007, que está aplicándose hace menos tiempo, pero que también quiere proteger el interés superior de esas personas que necesitan una mejor atención. Ahí hay una cierta coincidencia en temas de capacidad, si se dan cuenta. Los niños necesitan representación legal y necesitan deberes, no derechos, sino funciones para que puedan crecer de manera sana. Y ahí hay una cierta confusión porque históricamente sí que eran derechos. En el derecho romano incluso existía el derecho a matar a tu hijo si no lo querías al nacer. Y era un derecho del padre, por supuesto de la madre no. El padre podía hasta vender a su hijo, porque tenía todo el derecho sobre la mujer, los esclavos y los hijos. Ese era el pater familias romano. Y nuestro derecho viene del derecho romano. Ya no se nos ocurre que haya ese derecho sobre los hijos, como si fueran cosas, sino que se ha transformado en el reconocimiento de lo que son seres humanos con derechos humanos desde que nacen. Pero claro, la relación familiar muchas veces les impide que puedan reconocer sus derechos hasta que sean mayores de edad. En muchas familias, cuando tú seas mayor de edad, harás lo que quieras, pero mientras tanto vas a hacer lo que yo diga. Esa no es la mejor técnica. Igual que las leyes han comenzado a suprimir también las facultades de corrección que tenían los padres, porque algunos las malinterpretaban esas facultades de corrección como una autorización legal al castigo físico que podía llegar a veces a ser cruel. Y por tanto, ante las dificultades de interpretación, hace más de 10 años se van suprimiendo de los códigos civiles esas facultades de corrección porque no es el modelo a seguir en una potestad parental responsable, donde lo que hay que hacer es realmente formar en valores. Yo creo que esa es la clave, donde tendríamos que reconsiderar todo nuestro derecho de familia y la gestión de las rupturas familiares, donde los valores a veces no son la prioridad. Creo que queda más que aclarada la pregunta y hay otra más. Dado que el profesor habla de cosificación del niño para expresar su desacuerdo con el término de alienación parental, me gustaría preguntarle si no considera que también en la custodia compartida cosificamos al niño, ya que finalmente la mayoría de las veces lo que sustenta el cuidado compartido es que cada padre quiere tener al niño la misma cantidad de tiempo que el otro. ¿No será algo parecido? Consultan aquí. Pues hay cierta conexión, efectivamente. Yo cuando les hablaba de las estrategias del patriarcado modernas, del machismo en la actualidad contemporánea, se habla de 3 líneas. Una son, lo que hemos dicho, de las denuncias falsas de violencia de género, que no responden a una realidad, pero siempre hay alguien que conoce un caso de una mujer que denunció falsamente una situación y que no era verdad y que, bueno, y entramos ahí en una generalización absurda, ¿no? Donde lo que se está haciendo es atacar los derechos de la mujer a través de esa falacia, en definitiva. La otra es el síndrome de alienación parental, pero la tercera efectivamente se ha planteado por muchos tratadistas que los sistemas de custodia compartida pueden también enmascarar esa situación de cosificación. Por eso yo en la charla he querido dejar muy claro que la custodia compartida funciona cuando hay una relación sana
entre los progenitores madura una comunicación que realmente se puede conseguir restablecer a través de la mediación o fuera del juzgado, para que se den cuenta de que gana más el niño con un régimen compartido de estancias con ambos progenitores de manera proporcional, porque es el niño el que lo puede disfrutar. Pero a veces nos hemos encontrado que efectivamente, a través de estrategias de custodia compartida, lo que se esconde es la posibilidad de reducir pensiones, de utilizar el uso de la vivienda, de utilizar la vivienda familiar o conyugal, o de situaciones irreales como podría ser fastidiar al otro progenitor a sabiendas de que es el que tiene más tiempo, es más idóneo y está más preparado para cuidar al niño, porque es el punto débil en el que podemos atacarle para bajar pensiones o para que renuncie a sus derechos en el supuesto de separación o divorcio. Por tanto, hay que hilar muy fino también, efectivamente, en las situaciones de custodia compartida. Yo no me fío mucho, y lo he hablado con muchos compañeros, que hay algún juez que dice, no, yo voy a poner custodia compartida, aunque se lleven muy mal, porque a partir de ahora quiero que con la custodia compartida estén obligados a llevarse bien. No, porque la sentencia no va a conseguir ese efecto, ni muchísimo menos. No depende de ti. Tú lo que tienes que hacer es buscar y mirar qué se hacía antes del divorcio, cómo estaba trabajando esa familia, cómo realmente estaba funcionando, quién se estaba dedicando a los hijos. Nadie va a cambiar del día a la noche. Aunque sí que es verdad que les podemos dar la oportunidad con un seguimiento no jurídico, para que realmente haya una adaptación, por supuesto. Pero que nadie crea que por una ley o por una sentencia vamos a cambiar actitudes. Las actitudes cambian de otra manera. Así que la respuesta... Sí, creo que sí, y de manera bastante amplia. Creo que sobre todo este punto que mencionabas, doctor, respecto a las ciencias auxiliares que deben estar presentes, hay un pediatra español que se llama Carlos González, si quieren consultarlo, y habla de la progresividad en cuanto al régimen de relacionamiento, incluso en el periodo de embarazo o gestación, cuando la pareja se separa. Entonces, es interesante ir viendo estas experiencias alternativas de gente que ha investigado también en la materia. Y hay una última pregunta, esta ya sería la última, donde preguntaban ahora en este periodo del COVID y las restricciones que hubieron, ¿verdad? El derecho de relación comunicacional de los niños se ha visto suspendida a raíz de las declaraciones de pandemia, puesto que el Poder Judicial se ha visto paralizado. ¿Cuál sería su recomendación para el reconocimiento y goce de este derecho sin perjudicar la salud e integridad física de los menores? Vinculada a esa pregunta había otra que decía, ¿cómo entonces enfrentamos judicialmente a estos padres que confiscan a sus hijos? ¿Qué sanción se les da? ¿Y es la terapia psicológica la alternativa? Son dos preguntas vinculadas. Muy bien, pues realmente el otro día tuve la ocasión de participar también en una charla sobre este particular, porque en España, como en otros países, se han dado muchísimas recomendaciones, resoluciones, indicaciones, tanto por jueces de familia como por instituciones como el Colegio de la Abogacía o como de Barcelona. Yo pertenezco a la sección de Infancia y Adolescencia y también tuvimos la ocasión de dictar unas recomendaciones sobre la tenencia o la guarda en estas situaciones de pandemia. En el derecho español se ha creado un procedimiento de urgencia, un procedimiento sumario y preferente para resolver estas cuestiones por los juzgados de familia, mientras dure la situación de alarma, incluso 3 meses después. La idea es que estos procedimientos puedan seguir abiertos hasta final del año 2020 y en los que de una manera prioritaria se va a atender a 2 cuestiones que se han planteado por la situación de confinamiento. Por un lado, en efecto, es la descompensación o desequilibrio que se ha producido en la relación entre el niño con sus progenitores y que hay que tomar en consideración a la hora de poderlo solucionar de la mejor forma. Y también las cuestiones de pensión de alimentos, porque las pensiones económicas en la situación de crisis que se ha generado por la pandemia ha supuesto que muchas personas hayan perdido su trabajo
o hayan entrado en regulación de empleo con reducción de sueldos. Y eso significa también que se haya tenido que reconsiderar muchas veces la pensión alimenticia. Es más, incluso en algunos casos de custodias compartidas que teníamos, en las que los niños eran asistidos o mantenidos por los respectivos progenitores que tenían igualdad de sueldos, ahora cuando uno de ellos ha perdido el trabajo por culpa de la pandemia, del virus, hemos tenido que crear esa pensión de alimentos. Por tanto, se tiene que reconsiderar dos aspectos. Tenemos que volver a la normalidad con una recomposición personal y a veces con una reconsideración económica, porque lamentablemente esto nos ha pegado muy fuerte. Sin duda, yo creo que quedaron bastante claras las preguntas que hacían los colegas y realmente da para mucho este tema porque, como decimos, lo abordamos precisamente porque cada tanto sale al debate y bueno, queremos saber realmente desde dónde poner claridad a este tema y sin duda creo que esta noche el doctor Carlos Villagrasa ha dejado claro que debe ser desde la perspectiva de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Nos han quedado muchos puntos a resaltar, como por ejemplo que debemos trabajar en el derecho de familia con las ciencias y con los auxiliares de justicia y fuera del juzgado sobre todo. Yo quería hacer ese destaque porque creo que es uno de los puntos más importantes en donde también en la región vemos resoluciones judiciales en Argentina, en Colombia, en Chile, que sobre todo más en Argentina, que están empezando a quizás disponer en su resolución, en su parte resolutiva, varias medidas que pueden ser a la larga más efectivas que simplemente resolver que el niño quede en una u otra casa. Es decir, no podemos terminar una sentencia o una resolución de régimen de relacionamiento simplemente definiendo en qué casa o cuántas horas va a ir el niño a una casa. Ese proceso hay que acompañarlo y probablemente hasta inclusive hablando de una medida judicial, debe haber mucha claridad cuando hay un fallo judicial y hay buenos ejemplos que se pueden seguir. Luego me quedo con lo que... Quería aprovechar, Claudia, para comentar que enviaré a Eduardo y a ti también un pequeño artículo de 6-7 páginas donde explico ese proceso judicial de modificación de medidas por causa del COVID que se ha planteado en España para que lo puedas transmitir a las personas que han participado de esta conferencia. Perfecto, eso sería realmente de muchísima utilidad y quería preguntarte, bueno, Carlos, si querrías hacer un breve cierre y luego también entonces hago un cierre. Vamos concluyendo también, ahí son casi las 2 de la mañana en Barcelona, en CICES, precisamente. Una y media pasada. Una y media. Sí. Y además no estoy muy acostumbrada a trasnochar porque intento mantener unos horarios, pero para mí ha sido muy satisfactoria y sí, me ha hecho mucha ilusión poder participar de esta charla. Yo voy viendo por el chat que hay muchas personas, amigos, amigas que nos están siguiendo, Camila, Liliana, Nora, estoy viendo muchísimas personas que Nayeli también, bueno, mucha gente que conocida, y es una ilusión poder estar hoy aquí, poder haber compartido estas reflexiones. Agradezco muchísimo a todas las personas que han seguido esta charla y que podamos encontrarnos muy pronto en Barcelona, en los respectivos países o en cualquier lugar del mundo con una situación ya recuperada. Muchísimas gracias. Realmente gracias, querido Carlos, por acompañarnos esta noche y por este tiempo valiosísimo, sobre todo compartir ya esa mirada con todo lo que hace a una trayectoria ya de haber pasado por estas experiencias, porque de eso tenemos que nutrirnos para saltar curvas de aprendizaje. Es decir, no necesitamos como país tener una experiencia tan larga, sino que tomar los buenos ejemplos e ir saltando esas curvas de aprendizaje y creo que como también mencionaba al inicio ya hay procesos, un colega
muy apreciado y valorado también, que es el profesor Alberto Poletti, ya hizo una comunicación al Comité de los Derechos del Niño, por tanto esa vía también Paraguay ya la utiliza, es un precedente interesante, y sobre todo ir buscando este punto en donde decíamos que no podemos hablar de patologizar la justicia, sino que de hacer justicia a favor de los derechos del niño, no a la patología en la justicia. No podemos hablar de eso, así que me quedó muy claro eso, doctor Villagrasa. También, por supuesto, ir diferenciando cuando vemos elementos como la interferencia o la obstrucción al relacionamiento de uno u otro progenitor, y todas esas situaciones que muchas veces, como bien lo señaló el Comité de los Derechos del Niño en esta comunicación que hizo Paraguay, deben ser atacadas en el proceso judicial con una resolución expeditiva por parte de la justicia especializada. Y cuando decimos resolución expeditiva, muchas veces es ahí también donde hay que echar mano de los auxiliares de la justicia. Entonces, hay que hilar muy fino en el proceso y tratar de ir hacia ese camino, porque es el que nos va a llevar realmente a los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Así que anoté una frase también que decía: los niños deben participar en la recomposición del vínculo parental. Qué importante eso. Qué importante que cada vez que vamos a plantear una medida podamos recordar esta frase. Bien, y yo quedo más que agradecida, satisfecha, y el director de posgrado también está con nosotros, el doctor Eduardo, siguiendo atentamente. Queremos junto con él invitarles a que puedan ser parte de esta edición de la maestría. Entonces, empezamos este jueves y también tienen tiempo de seguir inscribiéndose aquellos que no lleguen para mañana. Mañana tenemos el día de inscripciones pleno, pero pueden seguir haciéndolo. Vamos a tener al doctor Villagrasa en el mes de noviembre como docente de lujo de la maestría, y también a otros distinguidos colegas de la región y de Paraguay. También les invitamos a ser parte del ciclo de conferencias que tenemos cada martes. El martes que viene vamos a estar abordando precisamente la salud integral de la niñez y la adolescencia, con un destacado colega de Argentina, el doctor Raúl Mercer, que nos va a acompañar a describir todas estas situaciones, ir encontrando un poco también ese diálogo entre el derecho y la salud infantil. Así que un tema más que interesante, quedan todos invitados, y muchísimas gracias de nuevo, doctor Villagrasa. Te ven en toda Latinoamérica, ahí está el testimonio en el chat, como siempre, y buenas noches para todos. Profesor Eduardo, no sé si quiere dar unas palabras. Sí, simplemente agradecer nuevamente al profe Carlos, profe Claudia, por generar el espacio. Realmente fue brillante la presentación, bastante oportuna, y sobre todo siempre destacando lo que es la interdisciplinariedad, que es una cuestión que estamos también nosotros desde la academia y desde la UNIBE tratando de fortalecer en todos los programas de posgrado que estamos desarrollando, ¿verdad? Y en ese sentido esta maestría no sería la excepción. Esperamos verte, profe, en noviembre. Ojalá pueda darse, y si no, bueno, virtualmente. Y el precongreso que lo desarrollaremos como sea presencialmente o sea virtualmente en agosto, profe, tenemos ese compromiso. Y agradecer nuevamente a todos los participantes. Ahí estuve respondiendo algunas consultas que hicieron con respecto a la certificación, pueden ir mirando en el chat. Y volver a encontrarnos el próximo martes dentro de lo que es la maestría en Derecho de Familia. Y esta semana tenemos nuevamente el jueves una charla con la Dirección de Mediación del Poder Judicial, ya que el profe Carlos estuvo tocando algunos temas de mediación, y como desde el lunes empezó a activar nuevamente la Dirección de Mediación del Poder Judicial, este jueves la dirección va a estar dando algunas, va a dar un poco una charla de cuál fue el impacto que tuvo la declaración de pandemia en lo que es la administración de mediación desde la Corte Suprema. Profe Carlos, gracias por el tiempo también, porque sobre todo madrugar a veces es un poco difícil, y valoramos muchísimo eso. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Muy pronto. Hasta pronto, gracias a todos. Costa Rica, Perú. Chile.